Hermanos y amigos, nos gozamos en el Señor de juntos continuar este camino de conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? A través de la revelación que Él nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Dios ha decidido describirse a sí mismo, inspirando a hombres del pasado, profetas y apóstoles hebreos, los cuales fueron fieles en escribir cada una de las características de Dios, que describen su naturaleza, su sustancia, su esencia. Y hemos visto a lo largo de semanas distintas características que denotan y demuestran que Dios es único e inigualable. Hoy la invitación es ver una nueva característica, y es una especial. Invitamos a todos a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Hoy vamos a estar viendo varios pasajes, tenemos muy pocos minutos, vamos a ser muy ágiles, así que el que lo desee esté muy atento. El libro del profeta Isaías, capítulo número 6, comenzamos leyendo así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así que esta es una visión del profeta Isaías, es una visión celestial. En la visión se destaca el trono de gloria. En dicho trono, sentado ¿quién? El Señor, Adonai. Y ve Isaías, por voluntad de Dios, estas criaturas celestiales, que son criaturas especiales, las cuales se encuentran encima de este trono. Lo importante, nuestro objeto de estudio, no es toda la visión, ni mucho menos, sino la declaración de las criaturas celestiales. ¿Qué proclaman? Son criaturas especiales, son criaturas que están allí, tan cercanas al trono de Adonai, al trono del Señor. ¿Qué proclaman? ¿Qué es lo que tienen para decir? Habrían muchas cosas para decir, uno imagina. Estas criaturas nos van a demostrar una característica de Dios muy especial. Dicen esto, versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y para aquel que haya estado atento, la característica o el atributo a escudriñar de hoy, ¿cuál es? La santidad de Dios. El Dios santo. Esta palabra santo del griego kadosh habla de un ser especial, un ser sagrado, un ser separado, un ser distinto al resto, distinto a toda la creación, porque este ser, como se vio anteriormente, no es criatura, es creador. La santidad de Dios demuestra lo apartado, distinto, diferente de Dios del resto de las cosas. Dios es único e inigualable. Su santidad demuestra lo distinto que Él es de todo. Distinto de las criaturas celestiales, distinto del hombre, distinto de la creación, distinto de todo. Superior a todo. Estas criaturas celestiales proclaman la santidad, y aquí está destacado 3 veces lo que es un énfasis absoluto y lo que también quizás pueda hacer referencia, como vamos a ver un poco más adelante, la santidad del Padre, la santidad del Hijo y la santidad del Espíritu, como se había visto anteriormente en la plenitud de Dios. La santidad de Dios con la cual llena de gloria la tierra. La santidad de Dios, el Dios apartado, no en cuanto a la distancia, que esté muy lejos, muy en una distancia inalcanzable, no es el tema la distancia en kilómetros, sino la distancia en cuanto a la perfección. Ningún ser se puede asemejar a Él, nadie se puede acercar a su santidad o a su gloria, Él es el único santo. Notemos, ya vamos a pasar a otro pasaje, pero miren, solamente a modo de referencia, el que desee, invitamos y animamos a que cada uno estudie este capítulo 6 de Isaías tan importante. No lo vamos a poder hacer hoy, pero miren cómo sigue la visión de Isaías. Es importante esto.
Dice así: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Miren lo que le pasa a Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué queríamos destacar esta porción, si bien nosotros estamos centrados en la santidad de Dios? Porque el profeta Isaías, y alguien podría emitir algún comentario, un comentario con pruebas, de que quizás sea el profeta que mayor revelación recibió en el Antiguo Testamento, es algo opinable. Este gran profeta de Dios, siervo del Señor, declara su impureza cuando es expuesto a la gloria, a la majestad, a la santidad de Dios. Mientras Isaías habitaba en medio del pueblo, la vida de Isaías era una vida de destaque en medio del pueblo. Cuando es expuesto Isaías a quien Dios es que Isaías comprende con plenitud su impureza. Y esto, amigo, en particular aquellos que aún no hayan creído al Evangelio, esta es una clara señal de nuestras vidas. En la comunidad que nos desarrollamos, en la sociedad donde vivimos, siempre vamos a encontrar personas que andan con un peregrinar peor que el nuestro. ¿Para qué? Para acallar nuestra conciencia y decir: tan mal no estoy. Bueno, todos tenemos nuestros problemas, pero tan malo no soy, soy bueno. Claro, ¿en base a qué? A una comparación unos con otros. Dios no hace una comparación personas con personas. Dios compara nuestras vidas a su ley, y la ley de Dios proviene de quien Él es, un santo ser y un perfecto ser, porque la ley es santa y pura, mucho más preciosa y refinada que el oro. Entonces, cuando somos comparados a la ley de Dios, es que realmente podemos decir: miserable de mí, soy pecador, soy impuro, porque Dios es santo y yo no. Y es ahí que puedo volverme en humildad arrepentido a pedir por la salvación que es en Cristo Jesús, a través de gracia de Dios. Pero si yo no contemplo quién Dios es y me comparo con otros, claro que me voy a ver bueno. Claro que me voy a sentir cómodo con mi propio ser. Y como algunos dicen, estoy en paz conmigo. No es relevante si estás en paz contigo, porque no estás llamado a estar en paz contigo, estamos llamados a estar en paz con Dios, y eso es solo a través de la obra que Cristo hace. Sin la obra de Cristo estamos en enemistad con Dios, porque Él es santo y nosotros pecadores. Es muy destacable, invitamos a que al que lo quiera hacer, profundice, muy destacable cómo Isaías considera su impureza cuando ve la gloria y la santidad de Dios, no antes. Es cuando somos expuestos a quien Dios es y cuál es la ley perfecta de Dios que nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa y podemos arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Es simplemente un anexo, un agregado a lo que estamos considerando, pero es muy importante. Invitamos a todos a que reflexionemos de nuestra condición y de la santidad de Dios. La santidad de Dios es expuesta por todas las Sagradas Escrituras. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 57 de dicho libro, miren lo que proclama la verdad. Avancemos al capítulo 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime. Está la majestad. Nadie se compara a él. Él es el alto, el más grande, el sublime, el exaltado, el que habita en ¿dónde? La eternidad. El paso del tiempo, ya lo habíamos visto anteriormente, a él no le afecta. Cuyo nombre es el Santo. Nótese que la santidad no es algo como que Dios toma por un momento o practica. La santidad es el nombre de Dios, es lo que lo describe. Es la característica por excelencia de Dios, dentro de todas estas perfecciones o atributos que estamos viendo, los cuales todos fluyen de manera perfecta, la santidad podríamos ver como esa característica que engloba todo el resto. Es un nombre, como el Santo. ¿Y cómo sigue? Yo habito en la altura, habita en la eternidad, habita en la altura, en los cielos, donde posicionó su trono. ¿Y dónde más habita Dios? En la santidad. Habito en la altura y en la santidad. Es la morada de Dios, la santidad. Esta es una característica única, magnífica, que debe de llevarnos a la adoración.
Pero hay algo más. Lo agregamos: y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cómo puedes ser tú un quebrantado y humilde de espíritu para que el santo ser habite contigo? A través de reconocerlo a él santo y reconocerte tu pecador. Porque si tú te acercas a Dios creyéndote bueno o justo en tus obras, el santo Dios no habita contigo. Es a través del quebrantamiento y la humillación de reconocerlo a Él santo y nosotros necesitados de su salvación, que Él habita con nosotros, como se ve luego en el nuevo pacto a través del derramar de su Espíritu, el sello del Espíritu Santo. Magnífico. Vamos a cerrar para darle lectura al 15. Dice así: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este santo ser apartado de todo es el Salvador de todos, que visita a los quebrantados, a los que se humillan delante de él, a los pobres de espíritu. El Salmo 99 nos habla de la misma realidad. El santo ser, el cual es Dios. Dice así el Salmo 99 en el versículo 3. Alaben tu nombre grande y temible. ¿Quién es? Todos los pueblos lo deben de hacer, no solo Israel. Este es el libro de Israel, pero es un libro de Israel para todas las naciones. Todos los pueblos alaben ¿a quién? Al nombre grande y temible de Dios. ¿Y cómo continúa el versículo 3? Él es santo. La santidad de Dios, cuando la recibimos y la aprendemos como está sucediendo hoy, nos lleva ¿a qué? A adoración. No puede ninguna criatura llegar a otra conclusión que ¿qué? El santo ser es digno de ser adorado. Ahora mi vida tiene un compromiso desde el día que escucho esto hasta que parta de esta tierra. ¿Cuál es mi compromiso? Adorar al santo Dios. Toda criatura que escuche esto debe hacerlo. Y el que no lo haga estará en rebelión y estará muy confundido. Porque el santo ser es digno de ser adorado, porque es único. Ya lo describieron las criaturas celestiales, que son criaturas superiores. ¿Se acuerdan esos serafines? Santo, santo, santo el Señor. Y está la tierra llena de su gloria. Jehová de los ejércitos. Este salmo nos invita y nos guía a la adoración del nombre temible y grande de Dios, porque Él es santo. Moisés lo cantó y lo comprendió y lo proclamó como una retórica en el libro de Éxodo. ¿Qué dijo el siervo del Señor Moisés? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 15. A modo de cántico lo dijo así en el versículo 11. Son dos retóricas. ¿Quién como tú? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Este nombre del Señor que se traduce como Jehová, ese Dios que lo trasciende todo. El ser eterno, el que lo trasciende todo. ¿Quién como tú entre los dioses? Es retórica. Ninguno de los dioses, los cuales no son dioses, se puede asemejar al Dios que lo trasciende todo. ¿Y la otra retórica cuál es? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? A ver, ¿quién? Traigan, súmense todos los dioses de todas las religiones, traigan todo el ejército de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Toda creación compárese a la magnífica santidad de Dios. La comparación no es válida, porque nadie se asemeja ni se acerca a la santidad. Recordemos que veíamos en esta palabra santidad o kadosh, de parte de Dios, el ser sagrado, el ser apartado, el ser diferente. Nadie se puede comparar a Él. Es único, es inigualable. Moisés lo entendió, inspirado por el Espíritu de Dios, cantó en alabanza: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Hermanos, amigos, ¿a quién adoramos? ¿Adoras a otro que no sea Dios? ¿Adoras a que una institución deportiva, a un grupo artístico? ¿Adoras a un político? ¿Adoras a una estatua de yeso? ¿Quién de esos seres creados tiene esta santidad magnífica? Y la respuesta es ninguno. ¿Quién es entonces? Dios, Jehová de los ejércitos. A Él debemos adorar. Bien por Moisés, que lo comprendió. Todo esto lo hemos visto en el Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento tiene algo para decir acerca de la santidad de Dios? Bueno, hubo un siervo del Señor llamado Juan que recibió también una visión celestial y una revelación celestial en el libro de Apocalipsis.
en el capítulo número 4 del libro de Apocalipsis, Juan es elevado en el espíritu a los cielos, en donde todo el capítulo 4, no tenemos el tiempo, pero invitamos, todo el capítulo 4 se centra en ¿qué? En el trono de gloria y aquel que ocupa el trono de autoridad. Recordemos, en especial para los amigos que no han creído al Evangelio, amigo oyente, hay un trono. Es un trono de gloria y de autoridad. No estás tú en él, no estamos nosotros en él, no hay ningún principado ni ninguna criatura en él. Está el Creador sentado. El Creador y el sustentador de todas las cosas es quien gobierna el universo. Y ese trono va a ser establecido luego por 1000 años en esta tierra, y ese trono va a habitar en la nueva Jerusalén que Dios va a hacer. El Creador va a gobernar en su reino para siempre. ¿Qué sucede? Sucede esto. En el versículo, vamos a adelantarnos a el versículo número 8, se describe de qué hay alrededor del trono, esos 24 tronos ocupados por ancianos, y describe Juan 4 criaturas celestiales especiales. Estos seres vivientes, versículo 8, Apocalipsis 4:8, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esta realidad de estos ojos siempre nos hablan de conocimiento, percepción. Si están llenos de ojos estas criaturas, que no las estamos estudiando a ellas, estas criaturas si están llenos de ojos, ¿qué nos demuestran? Tienen un conocimiento superior estas criaturas celestiales. Ahora, los seres creados con mayor conocimiento de todo el universo van a decir algo. Nosotros, si comprendemos que estas criaturas celestiales son superiores en conocimiento, lo que vayan a decir va a ser algo sabio. ¿Qué van a decir las criaturas celestiales? Dicen esto. No lo cesan de decir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nótese el paralelismo con lo que Isaías vio. Las criaturas superiores, las criaturas celestiales que tienen mayor conocimiento, ¿qué hacen? Exaltan y destacan la santidad de Dios. Nótese, en la presencia de Dios hay unanimidad ¿en qué? Alabar a Dios por su santidad. Porque Él es único, es inigualable. No hay nada que se asemeje a Él. Las criaturas estas celestiales, no importa si comprendemos todo de estas criaturas, no es lo importante. Lo importante es lo que proclaman las criaturas. Proclaman la santidad de Dios, el Señor Todopoderoso, el Ser Eterno, que era, que es, que vendrá, el inigualable. Dios es digno de ser alabado por su santidad. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la plenitud de Dios. Dios el Padre, como Jesucristo lo dijo. Juan 17, ¿qué dice Jesús en esta oración intercesora? Dice así acerca del Padre. Juan 17, versículo 11. Dice así: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. El Hijo que declara del Padre que el Padre que es santo. El Padre es único, es inigualable, es apartado, es sagrado. Esta palabra santo en el Nuevo Testamento es una palabra griega, tiene la misma idea que la palabra hebrea. La palabra griega tiene la idea de algo diferente, de algo sin igual, y es básicamente lo mismo que significaba la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. Es único Dios, sin igual, es apartado de todo, pero no apartado nuevamente por distancia en cuanto a kilómetros, sino apartado en cuanto a su sustancia o esencia, su carácter perfecto, que ningún ser puede alcanzar. El Padre es santo, no tenemos duda. ¿Qué del Hijo? El Hijo es santo, porque el Padre y el Hijo son uno. ¿Qué vimos? Por ejemplo, el testimonio del apóstol Pedro en el libro de Hechos. Miren lo que dice Pedro dando testimonio acerca de Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Dice así, a partir del versículo 13. El Padre es santo, el Hijo también es santo. ¿Cómo lo sabemos? Dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, ha asignado gloria, valor a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando Pilato, había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis, ¿a quién? Al santo y al justo. ¿Quién es ese santo y justo negado? Jesús, el Cristo. Y pedisteis que se diese un homicida. Por ende, ¿qué testifica Pedro? Que Jesús es el santo y justo. Y estas características son las características de Dios. La santidad de Dios está relacionada con su justicia, que es un ser irreprochable. Dicho sea de paso, justicia es uno de los atributos que nos queda aún por ver, si aún tenemos de algunas semanas más sobre esta tierra y Dios así lo permite. La santidad del Padre es la santidad del Hijo. ¿Pero qué del Espíritu Santo? Bueno, vayamos al mismo libro de Hechos, en el capítulo número 7. Aquí vemos otro testigo del Señor, el hermano Esteban, aquel que llegó por gracia de Dios a ser el primer mártir en la iglesia del Señor. Miren cómo casi que culmina su testimonio de defensa cuando fue quitada su vida. Hechos 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Quiénes? Aquellos líderes de la religión judía que no aceptaban el evangelio y que estaban pidiendo y demandando razón de la fe de Esteban. Vosotros resistís siempre. ¿A quién resisten ellos siempre? Al Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? Santo. El Padre es santo, como Jesús lo oró en Juan 17. El Hijo es el santo y justo ser, y el Espíritu de Dios es santo. Por eso, ¿qué dicen las criaturas? Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso. Vemos que la santidad de Dios se declara en la plenitud de su ser, en su sustancia, en su naturaleza, en su esencia. El Señor es santo, es diferente, es único, es inigualable. Hemos declarado brevemente, muy brevemente, la santidad de Dios. Pero ahora nos vamos a tomar otros instantes para ver algo. Dado que este es un ser único, inigualable, que es digno de nuestra adoración continua y completa por su santidad, por su característica diferente al resto, ¿qué de nosotros, criaturas caídas? ¿Qué relación puede haber entre el santo Dios y los seres que descendemos de Adán, que hemos nacido en pecado y hemos transgredido su ley? El santo ser único, inigualable, ha decidido llamarnos a su santidad. Y esto lo vemos muy brevemente, esto no es un estudio del llamado a la santidad, pero vamos a ver algunos versículos. Lo primero es la santificación de los creyentes a la verdad. La santificación de una vez y para siempre. Esto lo enseña, por ejemplo, el libro de Efesios. En el comienzo de dicho libro, Pablo declara esta revelación magnífica de la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Efesios 1 dice así, desde el 3 vamos muy ágilmente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Nos escogió cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios se encargó de escogernos antes de crear las cosas. No existíamos y ya nos había escogido, pero nos escogió con un propósito, no en vano. Por eso notamos esto. ¿Para qué? Este para qué asigna razón de la elección. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El santo Dios, único e inigualable, nos escogió a los creyentes al Evangelio antes de haber creado todas las cosas. Nos escogió con el propósito que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y por eso que hizo, adelantándonos al versículo 13, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, ¿qué hizo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos escogió con este fin antes de la fundación del mundo y nos envió la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, dándonos fe para creer en Él, y al creer en Él, el santo ser nos sella con su Santo Espíritu a nosotros que somos criaturas nacidas en pecado. Por ende vemos al ser apartado de todo
con la voluntad de tener relación con las criaturas caídas, santificándolas por la obra de su Hijo Jesucristo. Esto lo vemos de una vez y para siempre en la declaración del libro de Hebreos, en el capítulo número 10. La obra de Cristo es tan perfecta que nos ha santificado de una vez y para siempre en lo que a posición respecta. Miren lo que dice en el capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta obra de Cristo Jesús de una vez y para siempre, la entrega de la vida inocente del santo y justo ser, sirvió para el perfeccionamiento de los santificados de una vez y para siempre. Somos santificados en Cristo de una vez y para siempre, lo que significa, si entendemos por la palabra santidad, el apartar, somos apartados por y para Dios a través de Cristo Jesús. Somos apartados de una vez y para siempre. Así Pablo lo declaró en algún lugar, como en el libro de Filipenses, que nuestra ciudadanía ya es celestial. Somos apartados de este mundo para Dios y nuestra realidad espiritual ahora se encuentra en los cielos junto a Cristo. Nuestra vida está escondida junto a Cristo. Fuimos santificados por Dios a través de Cristo Jesús. Así que vemos al ser único, inigualable, apartado de todo, con la voluntad o el deseo de santificar a los creyentes al Evangelio, y este deseo comenzó antes de la misma fundación del mundo y lo llevó adelante y lo está llevando adelante por la predicación de la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación por obra de Cristo Jesús. Santificación de una vez y para siempre. Y nos queda la última sección de este encuentro, ya prontos para ir de manera ágil culminando. Santificación de una vez y para siempre en Cristo Jesús al crear la verdad. ¿Y qué de la santidad práctica? ¿Existe santidad en el presente? ¿Es parte del propósito de Dios? Bueno, muchos grupos de hermanos han debatido acerca de lo que cada uno ha deseado, cada uno entiende conveniente. Hermanos, no es relevante lo que cada uno de nosotros deseamos o entendemos conveniente respecto de la santidad. Lo que nos debemos de preguntar es ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? No qué queremos nosotros, qué quiere Dios de nosotros, es la única pregunta relevante. Y hay respuesta en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la respuesta? Por ejemplo, algo bien básico. En el libro de Pedro, citando al Antiguo Testamento, al libro de Levítico. Miren lo que dice Pedro en su primer carta, en el capítulo 1. Vamos a partir de, muy ágil, a partir del versículo 13, primera de Pedro 1.13. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino, por el contrario, como aquel que os llamó es santo, ya lo vimos, se expuso al principio de este encuentro, la santidad de Dios es innegable, ya se declaró santo, santo y santo, es una declaración enfática, no puede ser contradecida, sino como aquel que llamó santo, ¿cómo sigue? Sed también vosotros santos, y va a agregar algo más, en toda vuestra manera de vivir. Y aquí el versículo 16 es la cita al libro de Levítico, a partir del versículo 11. ¿Qué dice? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué vemos? Una relación entre el santo ser que nos ha engendrado a través de Cristo Jesús y el creer a la verdad, una relación entre el ser que es Él y lo que somos ahora nosotros, criaturas hechas en Cristo, criaturas para andar, vivir en santidad, habiendo creído a la palabra de verdad. Alguien dirá, bueno, nosotros en esta tierra nunca vamos a alcanzar la perfección del ser único e inigualable. Es verdad, pero eso no nos quita la indicación de vivir en santidad. Debe ser el deseo y objetivo de nuestra vida. La declaración de Pedro es concreta. No podemos obviarla y no se trata de decir, bueno, esto a mí me parece apetecible, bueno, a nuestra agrupación no nos interesa. No fue puesto en base a lo que le interesa a cada agrupación. Esta es la voluntad de Dios. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Tal el Padre, tal los hijos.
De eso se trata y es lo que nos debe a nosotros interesar. Nuestro Padre Santo, queremos ser como nuestro Padre. Él es único, inigualable, sí, pero nuestro deseo es imitarle. Sed imitadores de Dios, dice Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios. Avancemos aquí en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos tiene para darnos indicaciones acerca de la santidad. Vimos que Pedro dice: sean santos en toda vuestra manera de ser, en toda vuestra manera de vivir. El libro de Hebreos en el capítulo 12 dice así, versículo 14. Seguid, tiene la idea de la persecución, es perseguir algo. Seguid con todos, ¿qué? La paz. Y algo más, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que recibimos de una vez y para siempre, al recibirla, luego se lleva adelante en práctica, creyendo al Señor. Y esta santidad, para aquel que la rechaza, denota que no ha creído al Evangelio. Aquel que niega la santidad o que se opone a la santidad, que es voluntad de Dios, está confundido. La santidad demuestra que hemos recibido salvación. Es una de las manifestaciones de que el Señor nos ha salvado. Una santidad práctica. ¿Y qué es santidad? Si vimos algo apartado, es una mente apartada de la manera de pensar del mundo. Es una palabra apartada de la manera de hablar del mundo. Es una conducta apartada de la práctica de vida del mundo. Es una manera distinta de vivir. El mundo vive de una manera, Cristo vive de otra. Los que son de Cristo empiezan a vivir de la manera de Cristo, no de la manera del mundo. Por eso es una vida santa, porque es apartada. No que los creyentes se van del mundo, sino que los creyentes viven distinto al mundo, imitando a Cristo Jesús, por gracia de Dios y por el poder del Espíritu. ¿Sí? La santidad de Dios en los creyentes es la voluntad de Dios. Y esto que es la voluntad de Dios, por si todavía alguien tiene duda, Pablo lo va a hacer explícito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo destacaría esto. Para comprender lo que va a venir ahora, yo destacaría esto. La exhortación de Pablo tiene como fin que complacer, agradar a Dios. Y en eso debemos procurar abundar más y más. Si realmente tú te has nutrido de gracia salvadora, o sea, favor salvador que tú no merecías, si tú reconoces que la salvación que recibiste una vez y para siempre no la merecías y te alcanzó, tú deberías procurar agradar a aquel que te dio ese don que no merecías. Si quieres agradar o complacer al que te salvó sin merecimiento, y abundar en ello más y más, ahora va a venir una porción importante de cómo agradarle. 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No son las instrucciones de Pablo, son las instrucciones de Jesús a través de Pablo. A ver cuál es la instrucción que agrada a Dios. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en este caso va a ser específico en un área. Que os apartéis de fornicación. Y luego continúa la enseñanza acerca de cómo conducirnos en la actitud moral que a Dios le agrada. Dios se agrada en la santificación de sus hijos. Y en este caso la santificación, el apartarse de sus hijos de la inmoralidad del mundo presente. Si quieres agradar a Dios habiendo recibido salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús, parte de ese agradar es a través de una vida consagrada a la obediencia a la verdad, una vida santificada, apartada de inmoralidad sexual. Si tú dejas tu vida en el desenfreno que vive el mundo, en inmoralidad sexual, tú no estarás agradando a tu Padre, porque tu vida no va a coincidir con la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti, hombre o mujer, grande o pequeño, niños o ancianos y todos los que estemos en el medio, la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Esto dice la palabra de Dios. Ni siquiera es la palabra de Pablo. Que dicho sea de paso, Pablo es una autoridad nuestra, es autoridad delegada de Dios, dada a nosotros, pero ni siquiera es Pablo quien está hablando. Pablo simplemente está transfiriendo la instrucción del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, nuestra santificación, que nos apartemos de la inmoralidad presente, de esta generación maligna y perversa, en la cual nosotros estábamos inmersos con las mismas prácticas, pero ahora fuimos apartados por y para Dios, redimidos por precio, la sangre inocente del Cordero de Dios derramado a nuestro favor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? En 2 de Corintios, en el capítulo número 7, en el versículo 1, encontramos esta declaración del apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, las anunció Pablo en el capítulo 6, desde el versículo 14, que Dios va a ser nuestro Padre, nosotros sus hijos, Él va a habitar en medio nuestro, y lo que demás se describe. Esas promesas están dadas para nosotros en el nuevo pacto. Dado que están esas promesas de que Dios habita en medio nuestro por su Espíritu y sea nuestro Padre, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nótese que la vida presente está con el riesgo de contaminación de carne y de espíritu. Nos contaminamos con lo que vemos, nos contaminamos con lo que oímos. El mundo vive en un desenfreno de error. Y nosotros estamos en el mundo y podemos contaminarnos viendo cosas que no hay que ver, escuchando cosas que no hay que escuchar, incluso nuestros labios se pueden contaminar diciendo cosas que no debemos decir. La palabra de Dios nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué más dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en la reverencia a Dios. Hay que tener reverencia a Dios, respeto a Dios. Es el Todopoderoso. Así terminó el capítulo 6 diciendo, el Señor Todopoderoso. Dado que es el ser todopoderoso, hay que respetarlo. No puedo tomar con liviandad la vida en Cristo, permitiendo que mi mente vague en pensamientos incorrectos, permitiendo que mis ojos vean lo impuro, permitiendo que mis oídos escuchen cosas incorrectas, yendo a lugares que no agradan a Dios. Él es nuestro Padre, Él habita en medio nuestro, ha dado su Espíritu. No podemos ya vivir como antes vivíamos. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y todo esto, hermanos, de esta santidad práctica que algunos pueden incluso decir, oh hermano, qué camino tan difícil, ¿cómo puede ser? Todo esto será a través de la fe y la garantía que la santidad que ya hemos recibido una vez y para siempre, también vamos a disfrutar a diario con nuestras luchas, con nuestras carencias, con incluso nuestros tropiezos, pero vamos a disfrutar y poder visualizar en medio de nuestra comunidad, en cada localidad, en la iglesia de Cristo. La garantía, ¿saben cuál es? La petición del Hijo al Padre, sabiendo que el Padre al Hijo todo cumple. En el capítulo 17 de Juan, que hoy estuvimos en él brevemente, el Hijo Jesús le pidió a Dios el Padre esto. Juan 17. Vamos a esta intercesión del Señor en favor de sus hermanos. Dice así, Juan 17, 17. No, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 13, dice así. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor empieza a interceder por los apóstoles, pero por aplicación por todos los que vendríamos después, que el Padre nos proteja del mal estando en el mundo. Sin ser quitados del mundo, tenemos que ser guardados del mal. ¿Cómo sigue? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Claro que ahora no somos del mundo. Él es santo, ¿verdad? Es un ser santo, es el santo y justo Dios, como vimos hoy acerca de Jesús. Así dice el santo y verdadero, también dice el libro de Apocalipsis en uno de los mensajes de la iglesia. El Señor es santo y el Señor no es del mundo. Ahora nosotros hemos sido santificados por el Señor y hemos sido apartados por el Señor, ya no somos del mundo. ¿Cómo sigue? 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo tenemos garantía que la santidad empezaremos a detectarla
en cada hermano y en cada hermana, grandes y pequeños, sin importar de qué condición vengan. La santidad se garantiza en la petición del Hijo al Padre. El Padre se encarga de cumplir la petición del Hijo, de santificar a los suyos, a los que ya no son del mundo. Eran del mundo, mas no son del mundo. Porque el que no es del mundo, el Hijo, que vino del seno del Padre, vino a este mundo, ¿qué hizo? Los santificó, los redimió, los adquirió por el derramar de su inocente sangre. Y ahora ya no son del mundo, y el Padre les guarda del mal y los santifica a través de la verdad. ¡Qué atributo magnífico! Hemos hecho un anexo. Al atributo le hemos agregado nuestra realidad práctica. El atributo que hemos visto es la santidad de Dios, el Dios diferente, el sagrado ser, el único inigualable al cual las criaturas más sabias le proclaman santo, santo, santo el Señor. Él habita en la santidad, su nombre es el santo ser. Santo es el Padre, santo y justo, santo y verdadero el Hijo, santo es el Espíritu. Pero el santo, el apartado, el diferente ser, nos ha escogido antes de crear todas las cosas para que seamos santos e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo lo hizo? Por la obra de su Hijo, esa obra redentora. Y al creer en esa obra por la palabra de verdad del Evangelio de Salvación, nos dio a beber y nos derramó su Santo Espíritu que habita en nosotros. El santo ser nos ha santificado de una vez y para siempre y nos hizo perfectos a los santificados. Y ese santo ser, único e inigualable, nos llama a la santidad. Como Él es santo, quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Santidad de una manera de pensar distinta a la del mundo, una manera de hablar distinta a la del mundo, una manera de accionar distinta a la del mundo. Con los frutos de Cristo, esos frutos de justicia, paz, gozo, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza, que es dominio propio, ese amor. Magnífico atributo de Dios. Debe Él ser alabado por su santidad. Y es nuestra invitación a todos los hermanos y hermanas, alabemos al Padre por su santidad, y nuestro anhelo es que los que aún no han creído, hoy se humillen delante del santo Dios y le reconozcan a Él como santo, nosotros como pecadores necesitados de su salvación que es por gracia. Sean todos muy bendecidos.